Hey, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro Chávez y el día de hoy les quiero hablar acerca de la guerra del volumen, acerca del Loudness War y si es que esto aún sigue en el siglo XXI o no. A ver, yo sé que han escuchado hablar acerca de esto bastante en YouTube. Varios youtubers han subido videos diciendo de que acabó, otros diciendo que no acabó, de que sigue, que no sigue. Hoy les quiero dar mi opinión acerca de esto y quiero comentarles si sigue o si no sigue desde mi punto de vista y si esto beneficia o no beneficia a la música. A ver, ¿qué es lo que, para poner un poco en contexto las cosas, qué es lo que ha pasado desde hace muchos años atrás? Es que las canciones han estado compitiendo, o sea, bueno, los ingenieros han estado compitiendo por qué canción suena más alto que la otra. Y eso pueden escuchar canciones de diferentes años y se van a dar cuenta de que unas van a sonar más fuerte que las otras. Lo que no quieren es competir con que, hey, la de tal artista sonó más alto. En fin, es eso. Entonces, generalmente lo que sucede es que la disquera o el artista le va a decir al ingeniero, no, tiene que sonar más alto, más fuerte ese máster. Mira que tal artista está sonando más fuerte, no nos podemos quedar atrás. Es prácticamente lo que le están diciendo. Ahora, ¿esto afecta o no afecta a la música? La verdad es que sí afecta a la música porque la forma de lograr que esto tenga un volumen, una sonoridad más alta es comprimiendo más el tema. Bueno, ahí me pueden discutir de que se puede llegar de diferentes formas sin generar esa distorsión. Bueno, sí puede ser, pero en general lo que sucede es de que se termina comprimiendo más. Y una de las cosas que primero se perciben es la sensación de dónde están los planos. A veces empezamos a escuchar que las cosas quedan como un poco más atrás y los planos no son lo mismo y todo esto. Además que la diferencia entre las partes suaves y las partes más fuertes, no hay tanta diferencia. Cuando hablo de esto me refiero al rango dinámico, o sea que el rango dinámico es más corto. Este rango dinámico, en vez de tener un rango dinámico así, tenemos un rango dinámico de esta forma. A ver, si por ahí les queda un poco de dudas hablando de esto del rango dinámico, podemos decir que una película de acción generalmente tiene mucho rango dinámico, en donde vamos a tener escenas en donde van a hablar muy bajito y escenas en donde van a estar gritando, o en donde hay una explosión y ¡pah!, explota todo y nos sorprende de una. Entonces ahí tenemos un gran rango dinámico. En otro lugar donde podemos ver este gran rango dinámico es en la música docta, en la música académica o música clásica, que ahí pueden ver que hay partes en donde son muy calmadas y otras muy fuertes, en donde pueden ver la diferencia entre diferentes partes de la canción, en donde hay partes muy calmadas, otras mucho más fuertes, y eso pasa, mientras que en cierta música no hay esta gran diferencia, y eso es porque hay más compresión y más compresión y más compresión. Ahora, hay música que debe sonar así, hay música que debe sonar súper que hiper comprimida, y hay otra música que no debe sonar así. Entonces, ¿qué ha pasado últimamente? Que con la llegada de las plataformas existe una normalización, tienen sus algoritmos para bajarte, para que todo quede al mismo nivel, todas las canciones. Y sí, se ha avanzado por ese lado en normativas de que debe estar a menos 14 LUFS y bueno, de hecho no sé en cuánto estará cada plataforma en ese momento, pero te dan ese valor y que debe estar en ese rango, porque si te pasas de eso, va a entrar la plataforma y te va a
a penalizar bajándote bueno, más que nada bajándote el nivel para que no suenes más alto que la otra canción. Ya, entonces en un mundo ideal vemos eso y todo debería quedar en ese nivel y perfecto. En la vida real esto no sucede así. Cuando uno está iniciando, muchas veces va a querer respetar estos valores. Incluso yo los quería respetar y veía cómo llegaba ese valor. Oh, me pasé, entonces ¿qué tengo que hacer aquí? Y todo eso. Después, conversando con varios ingenieros respetados de mastering, varios llegaban a la misma conclusión de que eso es una gran mentira. O sea, y que el Loudness War no se ha acabado. ¿Por qué? Simplemente llega el artista, tú le entregas un máster y si no es el artista, es la disquera y te dice no, súbele más. Y te van a pedir súbele más y tú le dices, pero ¿por qué si vamos a superar el menos 14, el menos 15, menos 16, lo que esté? Y te van a decir, no, tú dale más. Entonces lo que me decía un ingeniero muy importante de mastering es que el que dice que la guerra de volumen se acabó es porque no trabaja con artistas del mainstream. Así de simple. Entonces, si no te están pidiendo de que le subas más, es porque no trabajas con artistas del mainstream. Eso es un punto a tener en cuenta. Ahora, si no me creen, vayan y revisen diferentes canciones que se han lanzado últimamente y van a ver que están compitiendo. Siguen compitiendo y están sonando una más alta que la otra y están compitiendo y suenan verdaderamente fuertes. Entonces ahí ustedes me dirán, ¿y esto qué sentido tiene? Si igual la plataforma te va a penalizar y te va a bajar. O sea, plataformas como Spotify te van a penalizar. Sí, si es que tienes activada la normalización. ¿Y qué tal que no tengas activada la normalización? De repente está funcionando todo bien, pero en algún lugar alguien no tiene activada esta normalización. Suena la canción y sonó tal canción y la tuya mucho más bajita. Ahí, en esos casos ya no quedas tan contento con el ingeniero de mastering porque dices, oye, ¿por qué esa sonó más fuerte? Entonces son cosas que pueden pasar. Y en realidad esta guerra del volumen no se ha acabado. No se ha acabado porque los artistas siguen compitiendo. Las disqueras siguen pidiendo más y más y más y no hay un fin para esto. Ahora, que si está bien o está mal y que si menos 14 es un buen valor, que si se puede poner más abajo, más arriba. También hay otras opiniones de otros ingenieros y que creo que tienen mucha razón, es de que tú no deberías ponerle una normalización porque es arte. Entonces, el objetivo de normalizar esto es para que no se destroce la música y porque quieres llegar más fuerte por un tema comercial y no se destroce la música. Perfecto, les entiendo, pero hay mucha música que debe sonar fuerte y con un rango dinámico muy pequeño, o sea, no sé, en el metal o cosas como esas deben sonar fuertes y suenan así. Y quizás hasta llega a ser un recurso estético que suene así, o que suene roto, que suene distorsionado, y es así. Y hay música, como les decía, la música académica, la música docta, que, oye, matas a la música si le pones una estandarización. Debe sonar como debe sonar y punto. Entiendo cuál es el objetivo de estas normalizaciones. Me molesta escuchar cierta música que ya está súper hiper comprimida. Y cuando van entrenando más el oído, se van dando cuenta de ciertas cosas que antes no se daban cuenta. Hay mucha música, no solo en el género urbano, sino en diferentes géneros, que ustedes escuchan y está distorsionada, está rota. Y la verdad que suena mal, pero les entiendo cuál es su objetivo comercial también y por qué quieren sonar tan fuerte. Así que afirmar que esto se terminó y que el Loudness War acabó con los valores que te dicen las plataformas es una gran mentira. Esto sigue. ¿Decir a qué valor? La verdad que es darle hasta cuando suene bien. Y si ya no suena bien, pues ¿para qué seguir? Esa sería una. Y la otra es también ¿a dónde va a ir dirigida esta canción?
Y cuando digo a dónde va a ir dirigida, no me refiero a qué plataforma, porque si nos ponemos a ver qué plataforma, vamos a estar entregando como 10 masters, porque resulta que YouTube te entrega a un nivel, que Spotify a otro nivel, que no sé, Deezer se le ocurrirá poner a otro nivel y así. Entonces aquí no tendrá mucho sentido entregar como 20 o 30 masters, sino a qué público va dirigido. Si es algo que es netamente comercial y que tiene que competir, ya lo entregamos súper fuerte, es una opción. O si es algo un poco más de nicho o de gente que va a apreciar ese rango dinámico que le estamos dejando, ya va a depender más de eso, o sea, hacia dónde va a estar apuntando la canción. Y bueno, esa es mi opinión. Respeto mucho las opiniones de otros ingenieros y que digan que Loudness World se acabó. Para mí personalmente esto no se acabó, porque se sigue compitiendo actualmente y yo creo que esto va a continuar. Así que bueno, esa es mi opinión y dejen comentarios, no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en una próxima. ¡Saludos!